Hay verdades que la humanidad prefiere no escuchar, dogmas que se defienden con más furia que razones, y silencios que revelan más que 1000 confesiones. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Hubo un hombre en el siglo XVII que se atrevió a pensar lo impensable, a cuestionar lo incuestionable, a desafiar no solo a la autoridad religiosa, sino al mismísimo concepto de Dios que Occidente había heredado. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen no fue negar a Dios, sino redefinirlo de tal manera que el edificio teológico entero temblaba en sus cimientos. La pregunta que planteó, aunque nunca la formuló exactamente así, resuena hoy con la misma fuerza explosiva que tuvo entonces. ¿Cómo puede un hombre finito ser Dios infinito? ¿Cómo puede lo temporal contener lo eterno, lo limitado abarcar lo ilimitado, lo mortal encarnar lo inmortal? Esta pregunta no es meramente académica, no es un juego intelectual para eruditos encerrados en bibliotecas polvorientas. Es una interrogación que desgarra el corazón mismo de la fe cristiana, que sacude los pilares sobre los cuales se construyeron catedrales y se libraron guerras santas, que amenaza con desmoronar siglos de teología cuidadosamente elaborada. Y quizás por eso mismo, por su poder demoledor, la pregunta fue silenciada, el hombre excomulgado, su nombre maldecido y sus libros prohibidos. Pero las preguntas auténticas no mueren, solo esperan pacientes el momento de regresar. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, hijo de judíos portugueses que habían escapado de la Inquisición española, esa maquinaria de terror que convertía la fe en tortura y la duda en sentencia de muerte. Creció en una comunidad que valoraba el estudio, la interpretación minuciosa de los textos sagrados, el debate intelectual. Pero lo que aprendió en aquellas escuelas rabínicas no fue sumisión, sino el arte peligroso de preguntar. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No es acaso en el momento de la duda más profunda, cuando el espíritu humano alcanza su mayor altura? El joven Baruch era brillante, demasiado brillante quizás para su propio bien. Dominaba el hebreo, el latín, el español, el portugués, el holandés. Leía a los filósofos medievales judíos, a Maimónides con su racionalismo audaz, a los escolásticos cristianos, a Descartes con su método de la duda sistemática. Y cuanto más leía, cuanto más pensaba, más preguntas se acumulaban en su mente como nubes de tormenta. Las respuestas tradicionales comenzaron a parecerle insuficientes, contradictorias, construidas más sobre el temor que sobre la razón. ¿Por qué las Escrituras hablaban de un Dios que se enojaba, que se arrepentía, que castigaba con crueldad a pueblos enteros? ¿Por qué se le atribuían emociones humanas, pasiones mezquinas, venganzas dignas de un tirano? ¿Acaso el Dios infinito podía ser descrito con las mismas categorías que un rey humano caprichoso? ¿No era esto una proyección, una antropomorfización burda de lo divino? Las autoridades rabínicas observaban al joven Spinoza con creciente inquietud. Sus preguntas eran demasiado audaces, sus conclusiones demasiado peligrosas. Intentaron persuadirlo ofreciéndole incluso dinero para que guardara silencio, para que fingiera ortodoxia, para que no escandalizara a la comunidad. Pero Spinoza no era de los que se doblegan, no era de los que negocian con la verdad. En 1656, cuando apenas tenía 23 años, fue excomulgado con una severidad raramente vista. El Jerem, el decreto de expulsión, lo maldecía con palabras terribles. Nadie debía hablar con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo que él, acercarse a menos de 4 codos de distancia. Fue borrado de la comunidad como si nunca hubiera existido, condenado al ostracismo más absoluto.
¿Por qué la iglesia? ¿Por qué las sinagogas? ¿Por qué todas las instituciones religiosas temen más a las dudas que a las herejías? Quizás porque la herejía puede combatirse con argumentos, mientras que la duda honesta revela la fragilidad de los argumentos mismos. Quizás porque quien duda busca la verdad, mientras que quien cree, sin cuestionar, solo busca seguridad. Y en este momento, en este instante preciso, mientras estas palabras fluyen y tú las lees o las escuchas, surge una invitación natural como el respirar. Si esta reflexión te conmueve, si estas preguntas resuenan en tu mente como campanas en la noche, tal vez quieras escribir en los comentarios desde qué país y qué ciudad estás mirando este video. ¿Qué hora marca tu reloj en este momento? Porque la filosofía no conoce fronteras ni usos horarios, porque las grandes preguntas nos unen a todos sin importar la distancia. Y si conoces a alguien cercano, un amigo con quien compartes conversaciones profundas, alguien que también se atreve a pensar más allá de lo permitido, comparte este video con él, con el deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia, porque el conocimiento compartido se multiplica y las bendiciones viajan en las ideas que liberan. Spinoza se ganó la vida puliendo lentes, una profesión humilde, pero perfectamente simbólica. Pulir cristales para que otros vieran con más claridad el mundo físico, mientras él pulía ideas para que la humanidad viera con más claridad el mundo metafísico. Vivió en habitaciones modestas, rechazó cátedras universitarias que habrían comprometido su libertad de pensamiento. Escribió en latín sus obras más importantes, consciente de que lo que tenía que decir era dinamita intelectual. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, es un libro desconcertante, escrito con la precisión matemática de Euclides, con proposiciones, demostraciones y corolarios, como si las verdades más profundas sobre Dios, la mente humana y la libertad pudieran demostrarse igual que un teorema sobre triángulos. ¿Puede la filosofía aspirar al rigor de las matemáticas? ¿Pueden las verdades sobre lo divino ser demostradas como se demuestra que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados? Spinoza creía que sí, que la razón humana, si se aplicaba con suficiente disciplina, podía alcanzar certezas absolutas sobre la naturaleza de la realidad. Y aquí comienza el conflicto verdadero. La batalla que define todo su pensamiento y que lo pone en colisión directa con el cristianismo. Para Spinoza, Dios y la naturaleza son lo mismo. Deus sive natura, Dios o sea naturaleza, una ecuación explosiva que destruye de un solo golpe la distinción tradicional entre creador y creación. Dios no es un ser personal que creó el mundo desde fuera, como un alfarero moldea el barro, como un arquitecto diseña un edificio. Dios es la sustancia única, infinita, eterna, de la cual todo lo que existe es una modificación, una expresión, un modo. No hay dos mundos, uno divino y otro material, uno espiritual y otro carnal. Hay una sola realidad que se manifiesta en infinitos atributos, de los cuales nosotros solo conocemos dos: el pensamiento y la extensión. ¿Qué significa esto para la idea de un Dios personal? La destruye completamente. ¿Qué significa para la idea de milagros? Los vuelve imposibles, porque todo en la naturaleza sigue leyes necesarias e inmutables. ¿Qué significa para la oración, para los rituales, para las súplicas a Dios? Los convierte en supersticiones inútiles, porque Dios no puede cambiar lo que es necesario, no puede romper sus propias leyes, no puede favorecer a unos sobre otros por sus plegarias o sacrificios. Y entonces llegamos al corazón del problema, a la cuestión que hace que todo el edificio cristiano tiemble. Si Dios es la sustancia infinita, si Dios es la totalidad de la realidad, si Dios no tiene forma, ni voluntad personal, ni emociones, ni preferencias,
¿Cómo podría Dios encarnarse en un hombre? ¿Cómo podría lo infinito limitarse a lo finito sin dejar de ser infinito? ¿Cómo podría lo eterno entrar en el tiempo sin dejar de ser eterno? Jesús de Nazaret fue, según los evangelios, un hombre que nació de una mujer, que creció en Galilea, que trabajó como carpintero, que tuvo hambre y sed, que sintió dolor y angustia, que murió crucificado bajo Poncio Pilato. Todo en él era humano, limitado, temporal, finito. ¿Cómo puede este hombre ser al mismo tiempo el Dios infinito? La teología cristiana responde con la doctrina de la encarnación, con el misterio de la Trinidad, con la idea de que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, dos naturalezas en una sola persona. Pero para Spinoza, esta respuesta no es un misterio, es una contradicción lógica disfrazada de dogma sagrado. ¿No será que llamar misterio a una contradicción es simplemente una forma de proteger la contradicción del escrutinio racional? ¿No será que la fe que se exige ante el absurdo no es virtud sino abdicación de la inteligencia? Spinoza estudió cuidadosamente las Escrituras, no como textos divinos dictados por Dios, sino como documentos históricos, escritos por seres humanos en contextos específicos, con propósitos específicos, llenos de contradicciones, interpolaciones, errores y manipulaciones. Su tratado teológico-político es un análisis devastador de la Biblia, un ejercicio de crítica textual que anticipa en siglos los métodos de la exégesis moderna. Muestra cómo los profetas no eran filósofos, sino imaginativos predicadores que hablaban en imágenes y metáforas adaptadas a su audiencia, cómo los milagros eran interpretaciones erróneas de fenómenos naturales o invenciones posteriores, cómo las leyes mosaicas eran regulaciones políticas para un pueblo específico en un momento histórico concreto, sin ninguna validez universal o eterna. ¿Y qué hay de Jesús? Spinoza lo menciona pocas veces y cuando lo hace es con cierto respeto, pero no como Dios encarnado, sino como un hombre sabio que entendió que la verdadera religión no consiste en rituales externos, sino en la justicia y la caridad. Jesús habría sido, en la interpretación spinozista, un maestro moral, quizás iluminado por una comprensión excepcional de la ley natural, pero de ninguna manera Dios mismo caminando entre los hombres. ¿Por qué esta interpretación es tan amenazadora? Porque despoja al cristianismo de su fundamento central. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no redime a nadie. Su resurrección es mito o fraude. Su promesa de vida eterna es ilusión, y toda la estructura sacramental de la Iglesia, toda su autoridad para perdonar pecados, para administrar gracia, para definir doctrina, se derrumba como un castillo de naipes. La Iglesia lo entendió perfectamente, y por eso Spinoza fue considerado el más peligroso de los herejes, más peligroso que los ateos declarados, porque su herejía era más sutil, más filosóficamente sofisticada, más difícil de refutar. No negaba a Dios, lo redefinía de tal manera que el Dios personal de la religión tradicional quedaba reducido a superstición popular. No atacaba la moral de Jesús, pero negaba su divinidad. No ridiculizaba la Biblia, pero la despojaba de autoridad divina. ¿Puede haber su versión más completa que esta? En los Países Bajos del siglo XVII, donde Spinoza vivió, existía una tolerancia religiosa inusual para la época, producto del cansancio que dejaron las guerras de religión que habían devastado Europa durante más de un siglo. Sin embargo, incluso allí, sus ideas eran consideradas escandalosas. Sus obras fueron prohibidas, circulaban clandestinamente, sin nombre del autor o bajo seudónimos. Los teólogos de todas las confesiones, católicos, protestantes, judíos, lo denunciaban como ateo, como enemigo de toda religión, como corruptor de la moral pública. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto temor?
Quizás porque Spinoza ponía el dedo en la llaga, en la contradicción central que todas las religiones teístas personales intentan ocultar. La distancia insalvable entre el Dios de los filósofos, infinito, inmutable, perfecto, y el Dios de las religiones, que ama y odia, que elige y rechaza, que interviene en la historia, que premia y castiga. El Dios que puede encarnarse en un hombre es el segundo, el Dios antropomórfico, el que tiene voluntad y emociones. Pero ese Dios no puede ser el Dios infinito de la metafísica, porque lo infinito no puede limitarse sin dejar de ser infinito. Lo inmutable no puede cambiar sin dejar de ser inmutable. Lo perfecto no puede volverse imperfecto sin dejar de ser perfecto. Y esta es la trampa lógica en la que cae la encarnación. Para que Dios se haga hombre, Dios tendría que adquirir limitaciones que antes no tenía. Un cuerpo que es extenso y ocupa un lugar en el espacio. Una vida que tiene principio y fin en el tiempo. Necesidades como comer y dormir. Vulnerabilidad como la capacidad de sufrir y morir. Cada una de estas características es incompatible con la infinitud divina. Se dirá que Jesús como Dios no tenía estas limitaciones, solo las tenía como hombre, que en él coexistían dos naturalezas separadas pero unidas. Pero esto es simplemente multiplicar las contradicciones. ¿Cómo pueden coexistir en una sola persona dos naturalezas totalmente opuestas, una infinita y otra finita, una eterna y otra temporal, una perfecta y otra imperfecta? ¿No es esto como decir que el círculo es al mismo tiempo cuadrado, que la luz es simultáneamente oscuridad? ¿No será que la única forma de mantener este dogma es renunciar a la lógica misma? Spinoza no renuncia a la lógica. Para él, la razón es la única guía confiable hacia la verdad, la única luz en medio de las tinieblas de la superstición y el fanatismo. Y la razón le dice que lo que es contradictorio no puede ser verdadero, por más autoridad que lo proclame, por más tradición que lo respalde, por más milagros que pretenda probarlo. Si la encarnación es lógicamente imposible, entonces no ocurrió. Punto. No hay misterios que estén por encima de la razón, solo absurdos que se niegan a someterse al escrutinio racional. ¿Es esto arrogancia? ¿Es presunción humana pretender que la razón pueda juzgar las verdades divinas? O quizás sea exactamente lo contrario. Quizás sea humildad reconocer los límites de lo que podemos afirmar con certeza, rechazar como conocimiento lo que es solo fe ciega, distinguir entre lo que sabemos y lo que meramente creemos o esperamos. ¿No es más honesto decir no lo sé que inventar respuestas reconfortantes pero falsas? ¿No es más digno aceptar la incertidumbre que refugiarse en dogmas que contradicen la razón? Y sin embargo, Spinoza no era un escéptico que negara toda posibilidad de conocimiento. Al contrario, creía que la razón podía alcanzar verdades absolutas sobre la naturaleza de Dios, sobre la estructura de la realidad, sobre la esencia del alma humana y sobre el camino hacia la felicidad y la libertad. Su ética es un manual de salvación, pero una salvación completamente diferente de la que ofrece el cristianismo. No hay promesa de vida después de la muerte, no hay recompensas en el cielo ni castigos en el infierno, no hay gracia sobrenatural que nos salve de nuestros pecados. La salvación, para Spinoza, consiste en comprender, en alcanzar el conocimiento adecuado de la realidad, en ver las cosas subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Cuando comprendemos que todo lo que sucede sucede necesariamente, que no podría ser de otra manera, que las leyes de la naturaleza son absolutas e inmutables, alcanzamos una paz interior que ninguna religión puede ofrecer. Ya no nos rebelamos contra lo que es, ya no deseamos lo imposible, ya no sufrimos por lo que no podemos cambiar. Esta es la verdadera libertad, no la capacidad de elegir entre opciones,
que para Spinoza es una ilusión, sino la comprensión de la necesidad que rige todo lo existente. ¿Qué lugar hay en este sistema para un Salvador? Ninguno. ¿Qué necesidad hay de un mediador entre Dios y los hombres? Ninguna. Cada ser humano tiene acceso directo a Dios, no a través de la oración o los sacramentos, sino a través del conocimiento racional. No necesitamos que nadie muera por nuestros pecados, porque el concepto mismo de pecado, entendido como ofensa contra Dios, pierde sentido. No hay un Dios personal que se ofenda, no hay mandamientos arbitrarios que obedecer, no hay culpa que expiar. Hay solo la naturaleza con sus leyes, y nosotros somos parte de esa naturaleza, sujetos a esas mismas leyes. Actuar bien no es obedecer la voluntad de Dios, sino actuar según nuestra verdadera naturaleza, según lo que aumenta nuestra potencia de existir y pensar. Actuar mal no es pecar, sino actuar contra nuestra propia naturaleza, dejarnos dominar por pasiones que disminuyen nuestra potencia. La ética espinosista es naturalista, inmanente, sin referencia alguna a mandamientos divinos o retribuciones sobrenaturales. Todo esto convierte a Jesús, si es que tiene algún papel, en algo muy diferente de lo que el cristianismo proclama. No es el Hijo de Dios encarnado, no es el Redentor de la humanidad, no es el camino único hacia la salvación. Es, en el mejor de los casos, un maestro entre otros maestros, alguien que intuyó verdades importantes sobre la vida ética, pero que fue malinterpretado por sus seguidores, convertido en objeto de adoración cuando él solo quería ser ejemplo de virtud. Y esta transformación de Jesús, hombre en Jesús, Dios, no fue obra suya sino de la Iglesia, de Pablo de Tarso, que nunca lo conoció en vida, pero que inventó una teología de la redención, de los concilios que definieron dogmas bajo presión política, de emperadores que vieron en el cristianismo una herramienta de control social. La divinización de Jesús fue, desde esta perspectiva espinosista, una falsificación, una traición a su mensaje original, una construcción teológica al servicio del poder. ¿No será que todas las religiones institucionales traicionan a sus fundadores? ¿No será que el Jesús histórico sería el primer sorprendido si viera las doctrinas que se enseñan en su nombre? Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si Spinoza tiene razón, si Jesús no fue Dios, sino solo un hombre sabio, ¿por qué millones de personas durante 2000 años han creído lo contrario? ¿Por qué han entregado sus vidas a esta creencia? Han sufrido martirios por defenderla, han encontrado consuelo y esperanza en ella. ¿Puede una falsedad generar tanto bien, tanto arte, tanta civilización? O quizás no sea tan simple. Quizás la verdad y la falsedad en materia religiosa no sean categorías tan claramente definidas. Quizás las religiones sean verdaderas no en sentido literal, sino simbólico, no como descripciones de la realidad, sino como expresiones de anhelos humanos profundos. La idea de un Dios que se hace hombre expresa el deseo de unión entre lo divino y lo humano, la esperanza de que no estamos abandonados en un universo indiferente, la intuición de que lo infinito no está tan lejos de nosotros como parece. Desde esta perspectiva, el error no estaría en la intuición, sino en su literalización, en convertir un símbolo poderoso en un dogma rígido, en exigir creencia histórica donde debería haber apertura metafórica. Segunda parte. El conflicto entre fe y razón no es nuevo, pero en Spinoza alcanza una radicalidad sin precedentes. Los escolásticos medievales, con Santo Tomás de Aquino a la cabeza, habían intentado una síntesis, argumentando que fe y razón eran dos caminos complementarios hacia la verdad, que lo que se conoce por revelación puede confirmarse por demostración racional. Pero esta armonía era frágil, descansaba sobre la suposición de que las verdades reveladas no contradecían a las verdades racionales. ¿Y qué hacer cuando sí las contradicen?
¿Qué hacer cuando la razón dice una cosa y la Escritura dice lo contrario? Tomás tenía una salida. Afirmaba que en tales casos debemos reinterpretar la Escritura, buscar un sentido alegórico o figurado, porque Dios, autor tanto de la naturaleza como de la revelación, no puede contradecirse a sí mismo. Pero esta solución genera su propio problema. ¿Quién decide cuándo la Escritura debe interpretarse literalmente y cuándo metafóricamente? ¿No se convierte esto en una licencia para manipular el texto según conveniencia? Spinoza lleva la lógica un paso más allá. Si la Escritura constantemente necesita reinterpretación para no contradecir la razón, ¿no será que la Escritura simplemente no es un texto confiable para conocer verdades sobre la realidad? ¿No será que debemos abandonar la pretensión de que contiene conocimiento revelado y aceptarla solo como registro histórico de las creencias de pueblos antiguos? Esta posición era dinamita pura en el siglo XVII y sigue siendo incómoda hoy. Significa que no hay revelación divina, que Dios no ha hablado a los profetas, ni inspirado a los autores bíblicos, que no hay palabra de Dios escrita. Todo lo que tenemos son palabras humanas, falibles, limitadas, contradictorias, productos de su tiempo y cultura. Los 10 mandamientos no fueron entregados por Dios en el Sinaí. Fueron elaborados gradualmente por una comunidad que buscaba regulación social. Los evangelios no son testimonios oculares de la vida de Jesús. Son narrativas teológicas escritas décadas después por autores con agendas específicas. Las epístolas de Pablo no son doctrina divinamente inspirada, son cartas ocasionales llenas de opiniones personales y prejuicios culturales. Desaparece entonces el valor de estos textos. No necesariamente. Pueden seguir siendo fuente de inspiración moral, de sabiduría práctica, de belleza literaria. Pero pierden su autoridad absoluta, su capacidad de exigir obediencia incuestionable, su pretensión de ser norma infalible de verdad. Y con esta pérdida, la autoridad de la Iglesia también se desmorona, porque si la Escritura no es palabra de Dios, ¿con qué derecho la Iglesia se arroga ser su intérprete autorizada? El Tratado Teológico Político de Spinoza no solo es una crítica de la religión, es un argumento político radical. Spinoza sostiene que las autoridades religiosas han usado el temor y la superstición para controlar a las masas, que han presentado como mandamientos divinos lo que eran solo conveniencias políticas, que han perseguido y ejecutado a disidentes no por amor a Dios, sino por amor al poder. La historia del cristianismo, vista desde esta perspectiva, es una historia de represión intelectual, de guerras santas, de inquisiciones y hogueras, de alianzas entre trono y altar para mantener sometidos a los pueblos. ¿Exagera Spinoza? Basta mirar la historia. Las cruzadas que masacraron musulmanes y judíos en nombre de Cristo. La Inquisición que torturó y quemó vivos a miles acusados de herejía. Las guerras de religión que despoblaron Europa en el siglo XVI, la conquista de América, donde la cruz y la espada avanzaron juntas, el antisemitismo cristiano que culminó en pogromos y expulsiones. ¿Cómo puede toda esta barbarie ser obra de quienes siguen al príncipe de la paz? Spinoza no tiene dificultad en responder, porque no seguían a Jesús, sino a una versión distorsionada de su mensaje, una religión del miedo y el castigo muy diferente del evangelio de amor que supuestamente predicaba. Y aquí retornamos a la figura de Jesús, ahora desde un ángulo diferente. Si Jesús predicó amor, misericordia, ¿cómo es que la religión fundada en su nombre se convirtió en instrumento de odio, venganza y crueldad? Una respuesta posible es que el cristianismo traicionó a Jesús, que lo que hizo en su nombre nada tiene que ver con él.
Otra respuesta más inquietante es que el propio Jesús, tal como lo presentan los evangelios, contiene ya elementos contradictorios. El que dice ama a tus enemigos, también dice no he venido a traer paz sino espada. El que perdona a la adúltera, también maldice ciudades enteras y amenaza con fuego eterno a los pecadores. ¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿El misericordioso o el apocalíptico, el que come con publicanos y prostitutas, o el que arroja a los mercaderes del templo? Quizás ambos. Quizás era una figura más compleja y contradictoria de lo que las hagiografías posteriores admiten. O quizás, como sugiere la crítica moderna, los evangelios mezclan tradiciones diferentes, palabras atribuidas a Jesús que nunca dijo, interpretaciones teológicas impuestas sobre recuerdos históricos ya borrosos. Y si no podemos conocer al Jesús real, si todo lo que tenemos son construcciones teológicas posteriores, ¿qué sentido tiene basar una religión en su supuesta autoridad divina? Spinoza vivió en una época de intensa efervescencia intelectual. Descartes había revolucionado la filosofía con su método de la duda, su cogito ergo sum, su dualismo entre mente y materia. Hobbes había escandalizado con su materialismo y su teoría del contrato social, que no necesitaba fundamentación religiosa. Galileo había sido condenado por sostener que la Tierra gira alrededor del Sol, mostrando que la Iglesia prefería el error reconfortante a la verdad perturbadora. La ciencia moderna estaba naciendo, y con ella una nueva imagen del universo. No el cosmos ordenado y finalista de Aristóteles, donde cada cosa tenía su lugar y propósito asignados por Dios, sino un universo mecánico regido por leyes matemáticas, donde no había arriba ni abajo, centro ni periferia, donde la Tierra era un planeta más girando alrededor de una estrella común entre billones. ¿Qué lugar tiene el hombre en este universo? Ya no es la criatura privilegiada por la cual todo fue creado. Ya no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya no es el centro del drama cósmico de la salvación. Es un accidente, un producto azaroso de fuerzas naturales ciegas, polvo de estrellas que por un instante cobró conciencia antes de volver al polvo. Esta visión es vertiginosa, aterradora para quienes necesitan sentirse especiales, sentirse amados por un Padre Celestial que cuenta cada cabello de su cabeza. Y es precisamente contra este vértigo que reacciona la fe, erigiendo murallas de dogmas, prohibiendo preguntas, quemando libros, condenando a los herejes. Porque si Spinoza tiene razón, si no hay Dios personal que nos ame, si no hay inmortalidad del alma, si no hay redención ni condenación, si todo es solo naturaleza necesaria e indiferente, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué consuelo podemos encontrar? ¿Qué sentido tiene levantarse cada mañana, trabajar, amar, sufrir, si al final todo termina en la nada? Estas preguntas son el talón de Aquiles del ateísmo, o más precisamente del naturalismo espinosista, que ni siquiera es ateísmo porque afirma a Dios, solo que a un Dios tan diferente del tradicional que bien podría llamarse por otro nombre. ¿No será que la humanidad necesita religión, no porque sea verdadera, sino porque es consoladora? ¿No será que la verdad, si es demasiado dura, debe ocultarse para que la vida siga siendo soportable? Spinoza rechazaría indignado esta línea de pensamiento. Para él, la verdad es siempre preferible a la falsedad, por más dolorosa que sea, y además, la vida según la razón no es desesperante sino liberadora. Cuando comprendemos que somos parte de la naturaleza infinita, que nuestra mente es un modo del atributo divino del pensamiento, que en cuanto pensamos adecuadamente participamos de la eternidad de Dios, alcanzamos lo que él llama amor intellectualis Dei, amor intelectual de Dios. Este amor no es emoción pasajera, sino conocimiento estable,
No es deseo de algo que no tenemos, sino fruición de lo que somos. No espera recompensa porque Él mismo es la recompensa. Es la felicidad del sabio que ve las cosas como son y se reconcilia con la necesidad que todo lo gobierna. ¿Es esto realmente satisfactorio? ¿Puede esta beatitud intelectual reemplazar la esperanza de reunirse con los seres amados en el cielo, la confianza en un Dios que escucha las oraciones, el consuelo de sentirse perdonado después de pecar? Para la mayoría de las personas, probablemente no. La filosofía de Spinoza es aristocrática en el sentido etimológico. Es para los mejores, para quienes tienen la capacidad intelectual y la fortaleza emocional de vivir sin las muletas de la religión tradicional. Y precisamente aquí radica otra crítica al cristianismo. Su pretensión de ser religión universal, para todos, cuando en realidad perpetúa la ignorancia de las masas, manteniéndolas en la superstición. La idea de un Dios hecho hombre es fácil de entender, genera imágenes concretas, permite devoción emotiva, culto sensorial, rituales que involucran el cuerpo. La idea espinosista de Dios como sustancia infinita es abstracta, difícil, requiere esfuerzo intelectual sostenido, no ofrece imágenes ni rituales. ¿Significa esto que el cristianismo es más democrático? ¿Más accesible? Quizás, pero a costa de la verdad. Es como dar a un enfermo medicina falsa que lo hace sentir mejor sin curarlo realmente. La verdadera compasión sería educarlo, enseñarle a pensar, liberarlo de la necesidad de ilusiones consoladoras. Pero esto requiere tiempo, paciencia, instituciones educativas, libertad de pensamiento. Y precisamente estas cosas eran las que la Iglesia combatía con todas sus fuerzas, porque un pueblo ilustrado es un pueblo imposible de manipular, y la autoridad eclesiástica descansa sobre la ignorancia de los fieles. El siglo XVII vio publicaciones que marcarían el rumbo de la modernidad. En 1651, Hobbes publicó Leviatán, donde argumentaba que la religión debía estar subordinada al Estado para evitar guerras civiles. En 1670, Spinoza publicó el Tratado Teológico Político, donde argumentaba que la libertad de pensamiento era derecho natural inviolable. En 1687, Newton publicó Los Principia, donde demostraba que el universo entero obedecía a leyes matemáticas simples. Cada uno de estos libros era una puñalada al orden tradicional. Si Hobbes tenía razón, la Iglesia perdía su independencia. Si Spinoza tenía razón, la Biblia perdía su autoridad. Si Newton tenía razón, los milagros perdían su credibilidad. Y juntos, estos tres pilares sostenían el edificio completo del cristianismo: autoridad institucional, verdad revelada, intervención divina. Remover cualquiera de ellos debilitaba la estructura. Removerlos todos la hacía colapsar. Es sorprendente entonces que el siglo XVIII viera el surgimiento del deísmo, del escepticismo, del ateísmo declarado. Es sorprendente que la Ilustración francesa produjera la enciclopedia Voltaire, Rousseau, y culminara en una revolución que decapitó reyes y cerró iglesias. Las ideas tienen consecuencias, y las ideas de Spinoza, aunque prohibidas y condenadas, circulaban subterráneamente, influyendo a pensadores que nunca lo citaban por miedo, pero que absorbían su espíritu crítico. Retornemos ahora directamente a la imposibilidad lógica de la encarnación, porque esto es el núcleo de todo. El cristianismo afirma que Jesús es homoousios con el Padre, de la misma sustancia, lo que fue definido en el Concilio de Nicea en el año 325, para combatir el arrianismo que sostenía que Cristo era criatura superior, pero no Dios mismo. La fórmula nicena dice que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. Al mismo tiempo, el Concilio de Calcedonia en 451 definió que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana.
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. ¿Qué significa todo esto? Que en Jesús lo infinito y lo finito se unen sin que ninguno pierda sus propiedades. Pero esto es precisamente lo que Spinoza considera imposible. Lo infinito, por definición, no tiene límites. Si adquiere límites, como los que implica tener un cuerpo humano, deja de ser infinito. No se puede ser simultáneamente limitado e ilimitado. Decir lo contrario no es misterio, es contradicción, y las contradicciones son falsas por necesidad lógica. Los teólogos responden invocando el misterio, diciendo que la encarnación trasciende la comprensión humana, pero no la contradice. ¿Pero qué significa trascender la comprensión? Si significa simplemente que no entendemos cómo es posible, eso es admisible. Hay muchas cosas que no entendemos, pero si significa que es lógicamente contradictoria, pero debemos creerla de todos modos, eso es pedir que renunciemos a la razón misma, y sin razón, que nos protege de creer cualquier absurdo. Si debemos creer que Dios se hizo hombre, aunque sea contradictorio, ¿por qué no creer que el círculo es cuadrado, que 2 más 2 son 5, que algo puede existir y no existir al mismo tiempo? Una vez que se abandona el principio de no contradicción, se abre la puerta al caos intelectual total. Spinoza no está dispuesto a dar ese paso. Prefiere decir que la encarnación simplemente no ocurrió, que es un mito teológico, una interpretación exagerada de la figura de un maestro carismático que fue divinizado por sus seguidores después de su muerte. Y aquí, la historia comparada de las religiones ofrece evidencia perturbadora. La divinización de fundadores religiosos o líderes carismáticos no es exclusiva del cristianismo. Alejandro Magno fue declarado hijo de Zeus. Augusto fue divinizado después de su muerte y se le rindió culto. Los faraones egipcios eran considerados dioses encarnados. Buda, en algunas tradiciones, es venerado como ser divino. Krishna, en el hinduismo, es avatar de Vishnu. ¿No será que hay un patrón humano recurrente, una tendencia a elevar a lo divino a quienes admiramos profundamente? Y si este patrón es universal, ¿no es más probable que la divinización de Jesús sea otro ejemplo del mismo fenómeno psicológico y sociológico, y no un evento único en la historia donde realmente Dios se hizo hombre? La aplicación de la navaja de Occam, el principio de que no debemos multiplicar entidades sin necesidad, favorece la explicación naturalista sobre la sobrenatural. Pero entonces, si Jesús no fue Dios, ¿qué fue? Un profeta judío apocalíptico que anunciaba la inminente llegada del reino de Dios, que llamaba al arrepentimiento, que criticaba a las autoridades religiosas de su tiempo, que fue ejecutado por sedición contra Roma. Esta es la imagen que emerge de la investigación histórica crítica moderna, y no está muy lejos de lo que Spinoza ya intuía. Un hombre, no un Dios. Admirable quizás, valiente sin duda, pero humano, totalmente humano. Y si murió en la cruz, allí terminó su historia, como termina la historia de todos los mortales. No hubo resurrección, no hubo ascensión a los cielos, no está sentado a la diestra del Padre. Son narrativas teológicas construidas por la comunidad cristiana primitiva para dar sentido a la muerte traumática de su líder, para afirmar que su misión no había fracasado, sino triunfado de manera paradójica. La resurrección es el mito fundacional del cristianismo, y como todo mito fundacional, dice más sobre quienes lo creen que sobre lo que realmente ocurrió. Tercera parte, y ahora, en esta última parte del viaje filosófico que hemos recorrido juntos, alcanzamos el clímax, el momento donde todas las líneas convergen, donde la pregunta inicial exige respuesta definitiva. ¿Puede un hombre finito ser Dios infinito? Ya hemos visto los argumentos, ya hemos explorado las contradicciones, ya hemos descubierto cómo el edificio teológico se construyó más sobre el miedo que sobre la razón.
Ahora debemos extraer las consecuencias últimas, enfrentar la conclusión sin parpadear, aceptar la verdad por más incómoda que resulte. Y la verdad, según Spinoza, es clara y terrible. No, un hombre finito no puede ser Dios infinito. La encarnación es una imposibilidad lógica. El cristianismo descansa sobre un error fundamental. Pero esta verdad no conduce a la desesperación, sino a la liberación. Porque si Dios no se encarnó, si no hay mediador necesario entre lo divino y lo humano, entonces cada uno de nosotros tiene acceso directo a lo divino. No necesitamos sacerdotes ni sacramentos, no necesitamos iglesias ni dogmas. La religión verdadera, la religio naturalis que Spinoza propone, es interior, racional, universal. No consiste en creer proposiciones sobre acontecimientos históricos, sino en vivir según la razón y el amor. ¿No es esta una liberación inmensa? ¿No es esto más digno de Dios que las ceremonias externas y las creencias supersticiosas? Pero el camino de la liberación es arduo, porque implica renunciar a las seguridades que la religión tradicional ofrece. No más promesa de vida eterna, no más esperanza de reencontrarse con los seres amados después de la muerte, no más Dios personal que cuida de cada uno, no más providencia divina que ordena los acontecimientos según un plan benevolente. Todo esto se revela como ilusión, como proyección de deseos humanos sobre una realidad indiferente. El universo espinocista no es cruel, pero tampoco es bondadoso. Simplemente es, necesariamente sin propósito ni finalidad, y nosotros somos modos efímeros de la sustancia infinita, olas en el océano, que por un momento se elevan antes de volver a fundirse con el todo. ¿Es esto pesimista? Spinoza diría que no, que es realista, y que solo la verdad, por dura que sea, puede fundar una vida genuinamente libre y feliz. La felicidad basada en ilusiones es frágil, se desmorona cuando la realidad se impone. La felicidad basada en el conocimiento adecuado es estable, porque nada puede arrebatárnosla excepto la pérdida de la razón misma. El conflicto entre Spinoza y el cristianismo no es entonces meramente intelectual, es existencial. Representa dos formas radicalmente opuestas de estar en el mundo. El cristianismo ofrece consuelo, comunidad, sentido trascendente, esperanza más allá de la tumba, pero a cambio exige fe ciega en doctrinas contradictorias, obediencia a autoridades eclesiásticas, renuncia a la autonomía intelectual. El espinozismo ofrece libertad intelectual, autonomía moral, paz basada en la comprensión, pero no promete nada más allá de esta vida. No ofrece el consuelo emocional de sentirse amado por un Padre Celestial. Puede resultar árido y frío para quienes necesitan calor humano y comunitario. ¿Cuál elegir? Quizás la respuesta depende del temperamento de cada quien. Hay almas que no pueden vivir sin fe, que se marchitan sin la esperanza religiosa, para quienes la razón sola es insuficiente. Y hay otras almas que no pueden vivir en la mentira, para quienes la verdad es el valor supremo incluso si duele, que prefieren soledad intelectual a comunidad fundada sobre ilusiones compartidas. Spinoza claramente pertenecía a este segundo tipo, y pagó el precio. Excomunión, soledad, vida modesta, muerte prematura a los 44 años probablemente por enfermedad pulmonar agravada por el polvo de las lentes que pulía. Pero su legado sobrevivió, subterráneo primero, cada vez más influyente después. Los ilustrados franceses lo leyeron en secreto. Los románticos alemanes lo redescubrieron y admiraron. Hegel lo integró en su sistema. Marx lo citó. Nietzsche lo reconoció como precursor. Einstein confesó creer en el Dios de Spinoza, el Dios que se revela en la armonía del mundo, no el Dios que se preocupa por los destinos humanos. Y hoy, en una época cada vez más secular, donde las iglesias se vacían y la fe tradicional pierde credibilidad,
Spinoza parece más relevante que nunca, porque ofrece una espiritualidad sin superstición, una ética sin mandamientos divinos, una forma de hablar de Dios sin antropomorfismos infantiles. ¿No es esto lo que muchos buscan? Una religiosidad compatible con la ciencia moderna, una trascendencia que no contradiga la razón. Y sin embargo, admitámoslo, algo se pierde en esta traducción. El Dios de Spinoza es frío, impersonal, no escucha oraciones ni ama a sus criaturas. No es un padre, sino una fuerza ciega, no es un tú, sino un ello. ¿Puede satisfacer esto las necesidades humanas más profundas? ¿No será que necesitamos creer en un Dios personal, no porque exista, sino porque sin esa creencia la existencia se vuelve insoportable? Pascal, contemporáneo de Spinoza, argumentaba que debemos apostar por la existencia de Dios porque si existe y creemos ganamos todo, si no existe y creemos no perdemos nada, pero si existe y no creemos, lo perdemos todo. Es el famoso argumento de la apuesta, pragmático, calculador. Spinoza lo habría despreciado. Creer por conveniencia, por miedo, por cálculo de probabilidades. Esto no es fe, sino farsa, y un Dios que premia la fe fingida y castiga la duda honesta no merece adoración sino desprecio. Mejor el ateísmo honesto que la fe hipócrita. Mejor la incertidumbre valiente que la certeza cobarde. Ahora, mientras estas palabras fluyen y se acercan al final, mientras tú que has llegado hasta aquí reflexionas sobre lo escuchado, surge nuevamente la invitación fraterna. Si esta exploración filosófica ha resonado en tu interior, si las preguntas planteadas han removido algo en tu conciencia, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj mientras escuchas esto, porque compartir no solo información sino también presencia crea comunidad en el pensamiento. Y si conoces a alguien que valora el pensar riguroso, alguien que no teme enfrentar preguntas difíciles, comparte este video con esa persona, con el sincero deseo de que las bendiciones alcancen a su familia, porque las ideas liberadoras son el mejor regalo que podemos ofrecer. La historia del pensamiento occidental después de Spinoza puede leerse como una lenta secularización, un proceso donde las categorías teológicas se transforman en filosóficas, donde Dios se retira gradualmente del escenario, dejando solo la naturaleza y la humanidad. Kant intentó salvar la religión limitando la razón para hacer sitio a la fe, distinguiendo entre el mundo fenoménico que conocemos y el mundo no euménico que solo podemos pensar. Pero esta solución es inestable, porque si Dios pertenece al mundo no euménico, entonces no podemos conocer nada sobre él, ni siquiera que existe, y toda teología se vuelve palabrería vacía. Hegel intentó conservar el cristianismo reinterpretándolo como filosofía en forma mítica, donde la encarnación representa la unidad de lo infinito y lo finito, de Dios y el hombre, pero no como hecho histórico, sino como verdad especulativa. Pero esto es simplemente eliminar el cristianismo mientras se pretende conservarlo. Es vaciar las doctrinas de contenido real, convirtiéndolas en símbolos abstractos. Feuerbach dio el paso siguiente. No es Dios quien creó al hombre a su imagen. Es el hombre quien creó a Dios a la suya, proyectando en el cielo las cualidades que debería realizar en la tierra. El cristianismo es alienación, transferencia a un ser imaginario de las potencias humanas que deberían ejercerse aquí y ahora. Y finalmente Nietzsche proclamó la muerte de Dios, no como evento metafísico, sino como diagnóstico cultural. Dios ha muerto porque nosotros lo hemos matado, porque la ciencia, la crítica histórica, la ilustración han hecho insostenible la fe tradicional. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir en un mundo sin Dios, sin valores absolutos, sin fundamento trascendente para la moral? Todos estos pensadores son herederos de Spinoza, aunque no todos lo reconozcan. Él fue el primero en atreverse a pensar hasta el final, en no detenerse ante lo sagrado,
en aplicar a la religión el mismo escrutinio racional que se aplicaba a la naturaleza. Y descubrió que la religión no resiste ese escrutinio, que sus afirmaciones centrales son contradictorias, que sus textos sagrados son humanos demasiado humanos, que su Dios es proyección antropomórfica. Pero también descubrió que la vida sin religión tradicional es posible, que puede haber ética sin mandamientos divinos, que la naturaleza misma, adecuadamente comprendida, genera su propia normatividad. Actuar según la razón es actuar según nuestra verdadera naturaleza, y actuar según nuestra verdadera naturaleza es actuar bien. No necesitamos que Dios nos diga qué es bueno. Lo descubrimos comprendiendo qué somos y qué aumenta nuestra potencia de existir. Esta es una ética naturalista, inmanente, pero no por ello menos exigente que la ética religiosa. De hecho, es más exigente porque no admite excusas, no permite echar la culpa al pecado original ni esperar perdón divino. Somos responsables de lo que somos y hacemos, sin atenuantes. Volvamos una última vez a Jesús, porque su figura no puede simplemente descartarse. Ha marcado demasiado profundamente la historia de Occidente. Incluso si no fue Dios, incluso si la encarnación es mito, Jesús sigue siendo una figura fascinante, enigmática, poderosa. ¿Qué vieron en él sus seguidores que los llevó a inventar la teología de la divinización? Quizás vieron una forma de vivir radicalmente distinta, una libertad interior que desafiaba tanto a la ley judía como al poder romano, una compasión que abrazaba a los marginados, una valentía que no retrocedía ante la muerte. Quizás vieron en él lo que Spinoza llamaría un hombre libre, alguien que actuaba desde la razón y no desde las pasiones. Alguien que había alcanzado el conocimiento adecuado y por eso irradiaba paz. Y quizás, no sabiendo cómo expresar esta percepción de excepcionalidad, recurrieron al único Lenin, Las sombras del siglo XVII, donde las guerras de religión aún humeaban como brasas de un fuego que había devorado continentes enteros. Emergía una figura que no blandía espadas ni invocaba milagros, sino que afilaba el bisturí de la razón contra los tejidos más sagrados de la fe. Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que veía más allá de lo visible, no se contentaba con cuestionar dogmas periféricos. Perforaba el núcleo mismo del cristianismo, esa afirmación audaz de que el infinito se había plegado en lo finito, de que Dios, eterno e ilimitado, había descendido a un útero humano para sangrar en una cruz romana. ¿Por qué la Iglesia, guardiana celosa de misterios, se erige como baluarte contra la razón que podría iluminarlos? ¿No es acaso el verdadero hereje aquel que teme la luz más que aquel que la enciende? Spinoza, excomulgado por judíos y vigilado por cristianos, no negaba a Dios. Lo liberaba de las cadenas antropomórficas que lo reducían a un tirano caprichoso, un padre colérico que castiga con plagas y premia con maná. Para él, Dios era la sustancia única, infinita, eterna, de la que todo emana como modos necesarios, sin voluntad ni propósito, sin amor ni ira, sino pura necesidad expresándose en infinitos atributos, de los cuales solo conocemos el pensamiento y la extensión. Deus sive natura, Dios o naturaleza. No un creador distante manipulando marionetas, sino la totalidad misma del ser, indivisible, inmutable, donde cada partícula, cada pensamiento, cada agonía humana es modificación de lo divino. ¿Acaso esta visión no destroza la encarnación desde su raíz lógica? Si Dios es infinito, ¿cómo cabría en el cuerpo de un nazareno que suda, come higos y tiembla ante la muerte? La teología cristiana, con sus concilios de Nicea y Calcedonia, proclama dos naturalezas en Cristo, divina y humana, unidas sin confusión ni división. Pero Spinoza desmonta esta quimera con la precisión de un geómetra. Lo infinito no se divide, no se limita, no adquiere carne sin contradecirse a sí mismo.
proposición tras proposición en su ética, demuestra que sólo una sustancia existe, Dios, y todo lo demás son sus afectos, modos efímeros que no alteran su eternidad. Un hombre, por excelso que sea, permanece en el atributo de la extensión, finito en espacio y tiempo, incapaz de abarcar la infinitud divina. ¿Qué significa entonces llamar a Jesús Hijo de Dios? ¿No es esto proyectar sobre un profeta judío las ansias de salvación de pueblos aterrorizados por la muerte? Spinoza examina las Escrituras no como palabra infalible, sino como crónica humana, plagada de metáforas proféticas adaptadas a pastores nómadas, de leyes mosaicas forjadas para tribus en desierto, de evangelios tejidos décadas después por comunidades en crisis, donde el maestro ejecutado se transfigura en redentor para consolar la derrota. ¿Por qué la fe exige creer en milagros que violan las leyes eternas de la naturaleza? Leyes que son precisamente la expresión de Dios. ¿No revela esto que el motor de la religión no es la verdad, sino el miedo primordial al caos, al vacío, a la finitud inexorable? El conflicto entre fe y razón se agudiza en las calles de Ámsterdam, donde Spinoza, rechazado por su sinagoga, encuentra refugio en círculos de libre pensadores, pero también acecho de teólogos calvinistas que lo tildan de ateo por osar despojar a Dios de pasiones humanas. ¿Por qué la humanidad, capaz de mapear estrellas y disecar venas, se arrodilla ante un Dios que se arrepiente, celos, maldice generaciones enteras, como el Yahvé bíblico que ahoga mundos en diluvios? Spinoza responde en su tratado teológico-político: las religiones nacen del temor ante lo desconocido, convierten fenómenos naturales en intervenciones divinas, elevan profetas imaginativos a portavoces celestiales, y las iglesias, aliadas del poder temporal, perpetúan esta superstición para doblegar voluntades. Jesús, en esta disección implacable, no es el Logos encarnado, sino un judío ilustrado que captó ecos de la ley eterna. Ama al prójimo, practica justicia, rechaza rituales vacíos. Sus milagros, relata Spinoza, son parábolas malentendidas o exageraciones piadosas. Su divinidad, una deificación póstuma similar a la de emperadores romanos o avatares hindúes, patrón recurrente del alma humana que idolatra lo excepcional. No traiciona Pablo de Tarso, ese fariseo convertido, el mensaje simple del Galileo, al inventar una teología de sangre redentora, de gracia irresistible, de infiernos eternos. ¿Por qué la cruz, símbolo de ejecución romana, se convierte en sello de salvación, cuando la razón espinosista ve en ella solo el fin trágico de un agitador contra el templo y el César? La fe cristiana, lejos de unir lo humano y lo divino, las separa más, postra al hombre ante un ídolo finito disfrazado de infinito, fomentando pasiones tristes como culpa y temor, en vez de guiarlo al amor intelectual de Dios, esa beatitud racional donde comprendemos nuestra necesidad en la eternidad. Mientras Europa se desangraba en 30 años de guerra entre católicos y protestantes disputando la interpretación verdadera de un Cristo que nunca conoció sus cismas, Spinoza pulía lentes para ópticas que ampliarían el mundo visible, ironía cruel para quien ampliaba el invisible. ¿Qué significa que dogmas forjados en concilios imperiales bajo amenaza de exilio o espada reclamen infalibilidad? Nicea, convocado por Constantino, no buscaba verdad sino unidad política. Calcedonia, siglos después, refinó fórmulas para excluir herejes, no para esclarecer misterios. Spinoza anticipa la crítica histórica. Los textos bíblicos, compilados por tradición oral y agendas eclesiales, contradicen en genealogías, resurrecciones, mandatos. ¿Cómo un Dios uno se hace carne sin violar su unidad? ¿Cómo el Padre permanece en los cielos mientras el Hijo llora en Getsemaní? Estas grietas, tapadas con misterio, son para Spinoza abdicación intelectual, refugio del miedo ante la razón. Su Dios,
no crea ex nihilo por capricho, sino que de su esencia fluyen necesariamente todas las cosas, como teoremas de un triángulo, sin fin teleológico, sin elección libre, sin oración que doblegue leyes inmutables. La providencia no es cuidado paternal, sino la cadena causal eterna, donde cada evento es Dios actuando en sí mismo. ¿Por qué entonces la Iglesia persigue no a los inmorales, sino a los pensadores como él, Galileo o Vanini? Porque la inmoralidad se domestica con penitencias, la duda disuelve la autoridad misma. El pulidor de lentes, viviendo de limosnas intelectuales, escribe en latín clandestino, sabiendo que sus palabras son veneno para tronos y altares. Imagina las noches de Spinoza en Rindsburg, pluma rasgando pergamino, bajo luz de vela, mientras fuera azotaba el viento del mar del norte. ¿No es la razón el único antídoto contra pasiones que convierten fe en fanatismo? Su ética geométrica progresa inexorable, del Dios sustancia a la mente como idea adecuada de cuerpo, al afecto como transición de menor a mayor perfección. La libertad no es albedrío caprichoso, ilusión de voluntades divididas, sino comprensión de la necesidad, elevando pasiones tristes, temor al infierno, culpa por pecados, a gozo activo. Jesús, visto así, prefigura al sabio espinocista, no por resucitar muertos, sino por amar sin condición, desafiar poderes, vivir conforme a razón intuitiva. Pero sus apóstoles, embriagados de duelo, lo mitifican. De profeta a hijo unigénito, de mártir a redentor cósmico. ¿Por qué esta escalada? Porque el miedo colectivo demanda salvadores, y las élites religiosas, oliendo poder, la consagran. Spinoza desenmascara cómo el temor, no la fe, motoriza religiones. Temor a la muerte genera inmortales. Temor al caos, profetas infalibles. Temor a la libertad, dogmas inquebrantables. ¿No colapsa la Trinidad ante la proposición espinosista de que atributos divinos no se confunden? Padre, Hijo, Espíritu, tres sustancias o modos de una. La respuesta cristiana multiplica entidades innecesariamente, violando la parsimonia racional. Dios no engendra, no se divide, no sufre, es causa inmanente, no trascendente. En los salones de La Haya, donde Spinoza dialoga con curadores ilustrados, pero evita cátedras por no jurar ortodoxia, se gesta la Ilustración. ¿Por qué sus ideas, prohibidas en 7 países, fertilizan a Lessing, Goethe, Hegel? Porque ofrecen espiritualidad sin superstición. Dios, no en templos, sino en la armonía de leyes newtonianas que pronto revelarán un universo mecánico sin centro humano. El cristianismo, anclado en encarnación histórica, choca contra esta ciencia naciente. Milagros violan gravedad, resurrecciones, termodinámica. Spinoza resuelve. Naturaleza es Dios, sus leyes inquebrantables. Violaciones son errores perceptivos o ficciones devotas. Jesús no camina sobre aguas porque lo finito no suspende infinito. Sus parábolas iluminan ética natural, no teúrgica. ¿Qué pánico genera esto en clérigos? La pérdida de monopolio. Si salvación es conocimiento racional, no misa dominical. ¿Para qué obispos, indulgencias, cruzadas? Historia lo confirma, de Teodosi o edicto que impone Nicea, a hogueras inquisitoriales, el control vía dogma sofoca razón para perpetuar temor. Spinoza, muriendo tuberculoso a los 44, exhala. He tomado el camino recto, sabiendo que verdad no perece aunque libros ardan. ¿No provoca esta disección un vértigo existencial? Si fe es ilusión consoladora, ¿qué queda ante abismo? Spinoza responde, beatitud intelectual, amor Dei, que ve todo subespecie a eternitatis, reconciliando con necesidad. No cielo post mortem, sino eternidad en comprensión. Mente, idea eterna de Dios, sobrevive no como alma fantasmal, sino como verdad perenne.
Jesús, despojado de divinidad, inspira aún, su reino de Dios está dentro de vosotros, ecoa espinocismo puro, interioridad racional sobre rituales. Pero Iglesia Paulina lo pervierte en jerarquía externa, sacramentos mágicos, infierno para disidentes. ¿Por qué temen dudas más que vicios? Porque duda libera, vicio distrae. En este pulso ferrazón, Spinoza no conquista masas, demasiado abstracto su Dios impersonal, pero siembra semillas, deísmo voltairiano, panteísmo goetheano, naturalismo moderno. ¿Puede un finito encarnar infinito? No, porque limita lo ilimitable. Jesús permanece hombre, admirable en virtud, no en ontología. Esta verdad quiebra certezas, pero ¿no inicia fe genuina donde dogmas caen? ¿Por qué humanidad clama salvadores cuando razón basta para salvación? Y en este flujo de interrogantes que nos une más allá de épocas, surge natural el llamado. Si estas palabras provocan eco en tu alma, escribe abajo desde qué país y ciudad nos escuchas, qué hora ilumina tu pantalla ahora, tejiendo red de pensadores globales. Comparte con amigo íntimo, deseando bendiciones fluyan a su hogar, porque ideas como estas multiplican luz en sombras compartidas. La radicalidad spinozista radica en invertir jerarquías. No Dios crea mundo, sino mundo es Dios expresado. No hombre peca contra Dios, sino ignora su divinidad interna. No fe salva, sino saber libera. Contra Trinidad hipostática, propone unidad monista, todo en Dios, nada fuera. ¿Colapsa cristianismo? Sí. Se insiste en literalidad histórica, no, se alegoriza encarnación como símbolo unión finito-infinito. Pero Spinoza rechaza medias tintas. Mito es mito, razón es razón. Su Dios, sin deseos ni fines, anula oración, predestinación calvinista, libre albedrío agustiniano. Todo determinado por necesidad divina, libertad en aceptar cadenas. Jesús no elige cruz por mérito, sino necesidad histórica lo arrastra. Virtud en su aquiescencia racional. ¿Por qué iglesias calvinistas, luteranas, católicas lo execran igual? Une enemigo común. Autonomía intelectual amenaza teocracia. En Países Bajos tolerantes pero tensos, su tratado anónimo 1670 desata tormenta. Libertad filosofar derecho natural. Estado no persiga opiniones. Iglesia límite púlpitos. Revolución laica germina aquí. Profundicemos conflicto. Fe promete gracia sobrenatural. Razón exige virtud natural. ¿Por qué Pablo enfatiza fe sobre obras, cuando Spinoza ve virtud como potencia creciente? Porque fe somete voluntades, virtud emancipa. Historia teológica, de justificación agustiniana, donde pecado original incapacita razón, a concilios armando escudos dogmáticos contra racionalismo. Spinoza contraataca. Escritura enseña piedad, no filosofía. Profetas imaginan, apóstoles adaptan a gentiles. Jesús histórico, rabino escatológico anuncia reino inminente, iglesia primitiva, ante retraso, inventa parusía diferida, resurrección espiritualizada, evidencias textuales, Marcos corto, primitivo, Juan helenizado, logosófico. ¿No manipulación? Spinoza anticipa crítica bíblica 2 siglos. ¿Por qué razón intimida tanto? Revela religión como afecto triste. Temor domina esperanza. Obediencia suplanta comprensión. En clímax dialéctico, Spinoza eleva. Ignorancia genera esclavitud pasional. Conocimiento, libertad. Contra pecado cristiano, culpa cósmica. Propone conatus, esfuerzo perseverar en ser. Jesús ejemplifica conatus supremo. Ama pese persecución. Perdona ante suplicio. Sin embargo, atribuirle divinidad degrada su humanidad auténtica, proyecta anhelos mesiánicos judíos no cumplidos. No es encarnación ateísmo disfrazado, reduciendo Dios a hombre. Spinoza, peor, antropomorfismo que limita divino. Su panteísmo, o panenteísmo preciso, afirma Dios causa inmanente.
Universo modo suyo bajo pensamiento, extensión, infinitos atributos ignotos. Einstein lo abraza. Dios ordenado, no personal. ¿Puede razón refutar fe totalmente? No, pues afectos persisten, pero expone absurdos. Dogma encarnacionista. Homoousios niceano choca monismo espinosista. Si Cristo Dios, ¿por qué ora al Padre? ¿Por qué ignora hora apocalíptica? Contradicciones textuales abundan. Spinoza urge, juzga por frutos. Cristianismo genera hogueras, cruzadas, razón, tolerancia, ciencia. No prueba superioridad. Fe replica mártires, caridad, pero mártires por verdad o superstición. Spinoza, virtud universal trasciende credos, justicia, caridad, fe universal mínima, compatible razón. Hacia resolución parcial, Spinoza no erradica religión, propone religio racional, interior. ¿Traiciona esto a Jesús? Al revés, lo rescata de teologías opresivas. Pregunta final. ¿Por qué humanidad prefiere consuelo falso a verdad liberadora? Miedo, siempre miedo. Pero semillas espinosistas germinan, secularismo moderno, ética humanista, espiritualidad no dogmática, flujo continúa, razón ilumina.